Buenas tardes, compañeros y compañeras. A mí me tocó hablar sobre elementos del modelo para la supervisión educativa. Ahorita les hablaré un poco sobre la introducción. Los modelos para la supervisión educativa son tres: gestión supervisora técnica, gestión supervisora líder y la gestión supervisora ejecutiva. La número uno, gestión supervisora técnica, se centra en la supervisión y mejora técnica, como su palabra lo dice. Se refiere a la dimensión de la supervisión educativa que se enfoca en el asesoramiento pedagógico a docentes y la evaluación a prácticas educativas, aplicaciones estratégicas didácticas para la mejora de la enseñanza, acompañamiento en el aula para fortalecer la práctica docente. Esta función busca optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva técnica y profesional. Número 2 sería la supervisión, gestión supervisora líder. Como su palabra lo dice, es liderar. Se enfoca en motivar a su equipo, inspirar el crecimiento del equipo y fomentar un ambiente positivo. Implica un enfoque de liderazgo pedagógico donde el supervisor inspira y guía a los equipos docentes, promueve una cultura de colaboración y mejora continua, establece metas compartidas y fomenta el desarrollo profesional, actúa como agente de cambio en la institución educativa. Este liderazgo centra el aprendizaje como eje de la gestión escolar. La número 3 es la gestión supervisora ejecutiva. Se basa en una visión estratégica de la supervisión. Esta es más como en el área administrativa, en el área política. Está dimensionado, se relaciona también con la toma de decisiones estratégicas, supervisión del cumplimiento, ya como más pedagógico. Esta se centra más como en el área de las administraciones, como en las ONGs. Bueno, su palabra lo dice, ejecutiva, coordinación de recursos humanos y de materiales, y la supervisión también de cumplimientos normativos. El rol ejecutivo del supervisor, en este caso, busca garantizar el funcionamiento eficientes de las instituciones educativas alineado con objetivos pedagógicos, además de la gestión administrativa y organizacional. Bueno, compañeros, esto sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Dice que en la presentación del modelo para la gestión supervisora en Venezuela se consideraron las funciones de supervisión escolar, ámbitos de la supervisión y acción supervisora en el mismo orden de ideas. Se presenta la finalidad del modelo, la cual está concebida desde el punto de vista administrativo gerencial y administrativo pedagógico, como un instrumento que contribuye a resolver los problemas de optimizar la supervisión escolar, en el cual hay tres modelos, del cual hablaré al siguiente. Abordaremos el tema gestión supervisada técnica. La gestión supervisada técnica es un tipo de gestión que otorga a los supervisores educativos una participación activa en los procesos técnicos de las actividades escolares. Esto significa que los supervisores no se limitan únicamente a observar o evaluar, sino también se involucran de manera directa en los procesos pedagógicos y administrativos de los centros educativos. Su participación incluye la orientación en la planificación, la organización escolar, la dirección y el control de las actividades, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y fortalecer el desarrollo profesional de los docentes. Gestión supervisada técnica comprende conocimientos y experiencias. Organización del trabajo. La organización del trabajo se refiere a cómo el supervisor educativo distribuye, coordina y estructura las diferentes actividades escolares y que todo funcione de manera ordenada y eficiente. Ejemplo, organizar horarios de clases, coordinar reuniones de docentes y asignar responsabilidades específicas para eventos escolares. Planificación directa. La planificación directa significa que el supervisor participa de forma activa en la elaboración y orientación de los planes educativos. Ejemplo, apoyar a los docentes en la elaboración de sus planificaciones, orientarlos en los planes que sean claros y que cumplan los objetivos del centro educativo.
Organización escolar. La organización escolar implica la manera de que se estructura todo el centro educativo, incluyendo el uso adecuado de los espacios, del personal y los recursos para que logren un ambiente de aprendizaje ordenado y productivo. Ejemplo, asegurar que cada aula esté equipada con lo necesario, que los estudiantes estén distribuidos correctamente en sus secciones y que el reglamento escolar sea adecuadamente. También trataremos indicadores. Tarea de dirección. El indicador de las tareas de dirección mide la proporción de tiempo que los supervisores emplean en las tareas propias de planificación y control dentro de la escuela. Ejemplo, cuando el supervisor ejerce liderazgo pedagógico orientado a los docentes en sus métodos de enseñanza, supervisando y aplicando estrategias educativas y revisando planes de clases para asegurar calidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es trabajo en equipo. El trabajo en equipo, este indicador mide el nivel de coordinación existente en los centros a través de la frecuencia de reuniones, tanto formales como informales, entre el supervisor, directores y los profesores. Se dice equipo a un conjunto de individuos que interactúa articulando sus acciones, compromisos y responsabilidades en función a un objeto en común. Es una disposición para trabajar en colectivo. Todos los conocimientos, características de personalidad y el aporte de ideas permiten tener puntos de vista diferentes y ayuda a confrontar y enriquecer el contexto escolar. En vista a la gestión supervisora, trabajar en equipo significa convivir la experiencia comunitaria, educacional, a través de la confianza, identidad, credibilidad y la transparencia en la experiencia del trabajo compartido. En este escenario, es muy imperioso que el supervisor facilite experiencias para el sostenimiento de las tareas en un buen clima institucional adecuado y que dé el seguimiento y la finalización a las tareas. Otro indicador muy importante es la orientación académica. Este indicador establece la estimulación de la gestión académica en cuanto a comparar resultados de desempeño, establecer niveles de logro para la escuela, logros obtenidos en los diversos proyectos educativos. Un ejemplo de esto puede ser la orientación académica se aplica siempre y cuando se concentre en cambio, la mejora, identificación de las responsabilidades personales, grupales o institucionales y definir la destreza requerida, credibilidad en el proceso de orientación. En efecto, el supervisor en los procesos de práctica educativa debe de ayudar a la comunidad educativa a especificar sus problemas, genera el diseño de proyectos de intercambio, negociación y ampliación del escenario supervisorio por uno o más complejo e integral. Entonces, un ejemplo de esto muy importante sería la asesoría para elegir una carrera académica y mejorar el rendimiento escolar. Y por último, otro indicador muy importante es la estructura escolar. Se refiere a la perspectiva organizativa y operativa de la interrelación de los elementos que intervienen en la realidad escolar con vistas a conseguir la mejor realización de los proyectos educativos. Contempla los criterios organizativos que definen la organización escolar. La estructura escolar comprende el análisis de la educación formal y no formal, siempre que en ellas haya un proceso sistemático de aprendizaje. La gestión supervisora líder se enfoca en fortalecer la comunidad educativa mediante valores compartidos, comunicación abierta y decisiones colectivas. Este modelo promueve aprendizajes institucionales y concibe a la escuela como un espacio de identidad y pertenencia para todos sus miembros. Entonces, este modelo busca fortalecer la comunidad educativa, es decir, unir a directores, maestros, estudiantes y hasta padres a través de valores que todos compartimos, como respeto, responsabilidad y solidaridad. También promueve que haya comunicación abierta, donde todos puedan expresar ideas, inquietudes y propuestas sin miedo, y también fomenta tomar decisiones de manera colectiva, no de una forma impuesta, sino involucrando a todos los miembros en las decisiones importantes de la escuela. Además, este modelo fomenta
aprendizaje institucionales, lo que significa que la escuela aprende de sus experiencias, mejorando su manera de enseñar y organizarse continuamente. La diversidad pedagógica se analiza a través de diagnósticos escolares que permiten comparar el rendimiento docente y directivo, así como detectar diferencias en políticas y prácticas educativas. Desde la supervisión se valora la capacidad de adaptar las enseñanzas a las necesidades intelectuales, sociales, afectivas y motivacionales de cada estudiante. O sea, este enfoque ayuda a mejorar la calidad educativa, ya que permite identificar qué aspectos necesitan reforzarse en la enseñanza y la gestión escolar. O sea, esto ayuda a que los docentes y directivos puedan reflexionar sobre su práctica y adaptarlas para que cada estudiante aprenda de acuerdo a sus capacidades y necesidades. Seguimiento institucional. Como su nombre lo dice, este indicador nos hace hincapié en que es importante que el proceso educativo se evalúe de forma constante para utilizar esa información para mejorar la planificación y la práctica docente. Entonces, en este caso, son los supervisores los que se deben encargar de impulsar este tipo de reflexiones desde la parte social, psicológica y pedagógica. Continuamos hablando sobre los indicadores de la gestión supervisora líder. Organización escolar. Este indicador nos dice básicamente que la organización escolar como tal es responsabilidad de cada director, pero que también puede ser influenciada por las decisiones de los niveles administrativos superiores. Este se divide en tres marcas. Lo educacional, que básicamente es lo cotidiano que se hace, planificar, coordinar, controlar. Luego tenemos el quehacer educativo, que abarca lo estratégico y lo social de las estrategias didácticas, o sea, relacionado con las estrategias didácticas. Luego tenemos lo valorativo, que básicamente son las normas, las ideas o los principios que rigen el trabajo del supervisor cuando éste interactúa con el medio educativo. Luego, el indicador número 4, actividades institucionales. Este indicador básicamente lo que hace es medir el tiempo que el supervisor emplea en actividades escolares pero fuera de su horario laboral. Entonces aquí es donde se dice que se genera la sobrecarga laboral. Entonces esto lo que permite es conocer la realidad con la que trabajan los directivos y también es una referencia a la hora de la evaluación. Entonces estas actividades como tal se enfocan en el servicio a la comunidad, el fortalecimiento de valores, y la comunicación laboral, entre otros. Bueno, muy bien. Para darle continuidad pues a la temática de esta segunda unidad, pues, vamos a tomar en cuenta lo que es la gestión supervisora ejecutiva, en donde pues nos describe la importancia de conocer, ¿verdad?, las normas legales que rigen el sistema educativo. En este caso pues nos vamos a enfocar bastante en lo que es el sistema educativo de Honduras, la cual pues como norma legal pues nosotros tenemos lo que es el currículo nacional básico, ¿verdad? En este caso, pues un supervisor, al momento de, pues, de ir al acompañamiento del docente o al docente, tiene que detectar si la planificación pues, está contextualizada al currículo nacional básico, recordando que este currículo pues, se va actualizando, al igual pues como docente pues tiene que ir actualizando la planificación, ¿verdad? Eh, y más adelante pues tenemos lo que son los indicadores que nos ayudan pues a entender de mejor manera eh, este tema. Bueno, como hablando de los indicadores, pues estamos los siguientes. Uno es el tiempo del aprendizaje estudiantil. En este tiempo, pues es el que el estudiante pues aprovecha eh, en, en las clases. Se puede decir que un supervisor claramente pues tiene que notar y tiene que ver em, si el tiempo de un estudiante es aprovechado. Por ejemplo, en un centro de educación que imparte la clase de séptimo, octavo y noveno grado, eh, si esos estudiantes pues aprovechan las horas vacantes. Entonces, el supervisor tiene que detectar eso y pues buscar maneras de que los estudiantes inviertan ese tiempo, ya que es necesario pues para la calidad en la educación dentro del centro educativo. Y la otra puede ser la participación de los padres. En este apartado, pues claramente el supervisor nomás tiene que observar si el padre pues está incluido en en la institución, como por ejemplo la asociación de padres de familia están trabajando. Por ejemplo, si la sociedad de padres pues están haciendo
y están haciendo el trabajo correspondiente, ¿verdad? O si la escuela para padres está dando, o si los padres de familia pues están participando en las reuniones. Todo eso tiene que ver, dado caso pues no se esté dando por X o Y razón, pues tienen que reunirse, pues ya, qué tal que sea por el horario, entonces tienen que definir un horario y entonces ahí sí pues ya convocarlo, ¿verdad? Como siguiente indicador pues tenemos lo que es la calidad educativa. Dice que este pues hace referencia, ¿verdad?, al proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual pues está dando en un centro educativo. En este apartado pues hay muchos ejemplos, los cuales pues voy a brindar que un supervisor o supervisora va a un centro educativo, ¿verdad? Claramente se hace una evaluación en los estudiantes, en donde pues el centro educativo, pucha, o sea, un alto nivel en matemáticas, un alto rendimiento en la clase de matemáticas, que hasta participan en olimpiadas, eh, podemos decir, tanto como municipales, departamentales, etcétera, ¿verdad? Ajá, pero vamos a la comprensión lectora en español y entonces están de bajo rendimiento. Entonces ahí es donde el docente pues tiene que aplicar, tiene que solicitar esa ayuda al supervisor para poder anivelarlo, se puede decir, para que la educación no sea solamente de calidad, sino que también sea de equidad, ¿verdad? O sea, que sea de manera equitativa, para que al momento de que esos estudiantes pues egresen, le brinden a la sociedad ya profesionales, ¿verdad? O ya personas formadas, ¿verdad? Bueno, entonces para seguir en contexto con nuestra temática, pues vamos a hablar de otros indicadores, pues mis compañeros los van a mencionar a continuación. Nice. Asesor de conocimiento. El conocimiento como indicador define la manera como se mide el valor, cambia la forma como los individuos asumen su trabajo y modifica la cultura institucional. Desde hace poco tiempo, el rol del gestor del conocimiento ha llamado mucho la atención. Sin embargo, se sabe que definir este rol en la organización e identificar a los directivos correctos para su desempeño no es asunto sencillo. Como el conocimiento mismo, la gestión del conocimiento no se refiere a las herramientas y tecnología para manejarlos, sino a la influencia rápida creciente de una nueva generación de supervisores encargados de apalancar el saber colectivo. Se trata de fomentar la autonomía en equilibrio con el proyecto ético colectivo, de promover el autoconocimiento que supone también su comunicación con el resto del grupo y con las personas que formarán el entorno de cada estudiante. Sin embargo, esta gestión supervisora está luchando por establecer una disciplina y una comunidad para la instauración de un liderazgo pedagógico integral. Y bien, dándole seguimiento y finalidad a nuestra presentación con esta parte, nos encontramos, ¿verdad?, en lo que es las conclusiones, ¿verdad?, ya retomando ese análisis, como han venido ilustrando nuestros compañeros en las presentaciones anteriores, ¿verdad?, del papel y el rol que hoy en día la supervisión educativa viene a tomar, puesto que antes, ¿verdad?, se veía reflejada, ¿verdad?, en un modelo tradicional, es decir, de que el supervisor y los entes administrativos, ¿verdad?, venían y se manifestaban en un sentido de presionar al docente. Entonces, hoy en día todo esto ha venido a cambiar, ¿verdad? Y es ahí donde la supervisión educativa pues toma su relevancia. ¿Por qué? Porque hoy ese acompañamiento, esa ayuda, ese apoyo viene a surgir, ¿verdad?, a través de ese asesoramiento mutuo, ¿verdad?, a través de ese acompañamiento tanto interno y externo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Interno, pues, que brinda ese apoyo más profesional y más específico hacia el docente para que él se pueda programar y organizar y planificar mejor con sus contenidos. Y de esta manera, pues de manera externa, pues que ya viene a ser como un beneficio o fortalecimiento hacia dicha institución. Entonces es ahí donde la supervisión educativa hoy en día pues toma su rol, toma su juego, ¿verdad? En todos sus
principales, ¿verdad? Relevancias, ¿verdad? Que vienen a surgir y los principales, pues, beneficios que trae, ¿verdad? Hacia esa educación de calidad que se busca y se quiere alcanzar día tras día. Entonces, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Hola, el día de hoy hablaremos sobre la unidad 3, la supervisión educativa como elemento clave para alcanzar la calidad educativa en las escuelas públicas. Tenemos el esquema de desarrollo de la unidad 3, introducción, referentes teóricos, supervisión educativa, metódica de la investigación, resultado y discusión, consideraciones finales. Introducción. En las escuelas públicas muchas veces se presentan debilidades en la forma en la que se coordinan las funciones docentes y directivas. Esto afecta directamente la calidad de la educación. Por eso la supervisión educativa se propone como una herramienta clave para mejorar los procesos y fortalecer el sistema desde adentro. Continuando la introducción, la supervisión ya no puede seguir siendo vista como un acto de control aislado. Hoy se entiende como un proceso dinámico y continuo que busca orientar y asesorar y acompañar al personal educativo para que juntos logremos mejorar los aprendizajes y así juntos podamos lograr también un mejor ambiente escolar. En esta unidad se analizará cómo una supervisión bien enfocada en principios éticos, relaciones humanas sólidas y una mirada integral pueden ser la base para construir una educación de calidad centrada en las necesidades reales de nuestras escuelas y comunidades. En el contexto de la supervisión educativa, la frase referentes teóricos se refiere al conjunto de teorías, principios, modelos y conceptos pedagógicos, psicológicos, sociológicos y administrativos que sustentan y guían la práctica de la supervisión. En síntesis, contar con referentes teóricos sólidos en la supervisión educativa es crucial para que esta no sea una práctica improvisada o meramente intuitiva, sino que se base en un conocimiento fundamentado y sistemático que busque la mejora continua de la calidad educativa. La supervisión educativa es un pilar fundamental en la gestión escolar, orientada a mejorar el desempeño docente y la calidad educativa. Esto a través de orientaciones, de asesorías, del acompañamiento, de la evaluación continua. Según Robbins y Descenso, la supervisión educativa es un proceso que contribuye a la formación continua de docentes y directivos, fomentando la interacción grupal y la mejora de sus prácticas pedagógicas y de gestión. Su objetivo principal es fortalecer los procesos académicos y optimizar el rendimiento de todos los actores del sistema educativo. La supervisión educativa, por lo tanto, debe ser formativa, colaborativa y humana, esto priorizando el apoyo al docente. La supervisión educativa tiene normas y principios, como ser acompañar más que fiscalizar, debe ser horizontal, objetividad, imparcial y transparencia, profesionalización, especialización y dignificación de la función. ¿Qué será acompañar más que fiscalizar? Ayala considera que este es un principio con espacio de reflexión que busca la mejora continua en una institución. Es necesario que el supervisor cuente con empatía, buena comunicación y conocimiento en las prácticas y estrategias pedagógicas. Cuando hablamos que debe ser horizontal, es aquella que se fundamenta en las buenas relaciones con sus miembros, delegando responsabilidad. Y cuando hablamos de que debe ser objetividad, imparcialidad y transparencia, para que se dé, debe de disponer de instrumentos e indicadores con el propósito de minimizar los juicios personales. Y para que sea profesionalización, especialización y dignificación, Ayala señala que las tareas del supervisor deben de ser ejercidas profesionalmente. No basta con tener educación, sino que se debe tener un conocimiento de las prácticas pedagógicas para que se lleven a cabo los valores que se busca obtener en una institución. La supervisión educativa cumple tres funciones clave: control,
Ya no se trata de imponer, sino de acompañar desde una mirada democrática. El control debe garantizar el buen funcionamiento institucional sin ser autoritario. Asesoramiento es apoyar al docente en su desarrollo profesional, fomentando su creatividad y fortaleciendo su autoestima. Un buen supervisor orienta, motiva y crea condiciones para la mejora e innovación en el aula. Evaluación es una herramienta continua para detectar fortalezas y áreas de mejora. Más que medir, debe acompañar el proceso educativo para tomar decisiones que mejoren la calidad y eviten errores a tiempo. Estas funciones, aplicadas de forma integrada y humana, ayudan a transformar las escuelas y mejorar los procesos educativos. Yo les voy a hablar sobre la metódica de la investigación. ¿Qué es la metódica de la investigación? Es un estudio de los métodos y técnicas que se utilizan para llevar a cabo una investigación científica que define y clasifica un conjunto de herramientas y procedimientos que guían al investigador en busca de nuevos conocimientos. Esto también está basado en la observación, en la descripción y en la explicación de reducir la realidad de los aspectos. Se interesa en analizar la supervisión educativa en escuelas públicas, asimismo los resultados se analizan sin subjetivos de ningún tipo. En realidad el diseño de investigador se enmarcó en un diseño no experimental. Según la investigación de tipo no experimental, se realiza la manipulación derivadamente a la una variable. Los fenómenos se observan tal y como se dan en su contexto natural para después ser analizados. Esto también tiene un proceso de recolección de datos. Esto se realiza a través de una técnica de una encuesta que permite hacer un proceso operativo de forma concreta. Se utiliza como instrumento de recolección de datos de un cuestionario. Se diseñan dos cuestionarios, uno para los directivos y otro para los docentes. Seguido de eso, les voy a hablar de los resultados y la discusión. La tabla número 1 del análisis cuantitativo según Ocando 2016 encontró los primeros hallazgos, que fue la mayoría de los directores, es decir, un 51%, considera que casi siempre se aplican los principios de la supervisión educativa. Por otro lado, el 37% de los docentes opina que casi nunca se aplica adecuadamente lo que es la supervisión. Ahora hablaremos de la interpretación. Existe una brecha de percepción entre directivos y docentes, lo que revela debilidades en la gestión educativa, afectando el alcance de una educación de calidad. La supervisión debe ser humana, ética y participativa, favoreciendo la gestión institucional y pedagógica. También involucra funciones como planificar, organizar, dirigir y retroalimentar. Resultados y discusión. La supervisión educativa, según Ayala, es un mecanismo de apoyo a la gestión institucional y pedagógica que acompaña, monitorea y controla las tareas de los centros, centralizando el seguimiento de los aprendizajes. Funciona como instrumento clave para acercar las políticas de mejora de la calidad y como canal de comunicación e interacción entre las instituciones educativas. Funciones de la supervisión educativa: apoyar a la gestión institucional y pedagógica, acompañar, monitorear y dar seguimiento, centralizar la función de control, corazón de los instrumentos de las autoridades. Es el corazón de los instrumentos que disponen las autoridades educativas. La supervisión educativa, más que una función de control, es un sistema de apoyo activo que busca garantizar la calidad educativa a través del acompañamiento, el seguimiento y el aprendizaje, la conexión con las políticas públicas. La supervisión es un proceso a través del cual se otorga facultad de dirigir y orientar a otras personas con la finalidad de obtener resultados en común. Según Martín Honrubia, las funciones del supervisor educativo en cuanto a controlar, asesorar y evaluar, busca reconocer y valorar las diferencias, potenciar las distintas capacidades de los docentes y estimular la aceptación, el reconocimiento de las dificultades y potencialidades individuales, y por consiguiente estimular un clima positivo en el que se reconozcan los errores y se acepte la necesidad de trabajar en colaboración.
Según Martín y Honrubia, que hablan sobre controlar, asesorar y evaluar. Pero este control no es puramente sancionador, sino es una forma de obtener información precisa para cualquier intervención efectiva. Dice que el revisar es el cumplimiento, o más que todo, controla que se cumplan las normativas y objetivos pedagógicos, porque para eso hay metas. También verifica que los procesos de enseñanza sigan los lineamientos institucionales y detecta áreas donde el centro o el docente necesitan un apoyo o ajuste. Eso es en controlar. En asesorar, promueve el acompañamiento cercano que fortalece la confianza y la innovación en el aula. También ofrece una orientación personalizada según las necesidades de cada docente, facilita recursos, estrategias y modelos, así como acompaña en el diseño y ajuste de planes y clase de actividades. Y en evaluar, la evaluación va más allá de calificar logros finales, analiza procesos, metodologías, resultados de aprendizaje, así como también identifica fortalezas y debilidades en la práctica docente. También propone retroalimentación constructiva para el desarrollo profesional. Este enfoque formativo convierte la evaluación en un motor de mejora continua. Hablando de resultados y discusión, en este punto convergen las teorías de Martín y Honrubia y de Ayala, y nos proponen objetivos transversales. Estos objetivos son reconocer y valorar las diferencias entre los docentes respetando los estilos y ritmos de enseñanza. Potenciar las distintas capacidades individuales, identificando talentos y áreas de especialización. También estimular la aceptación de las propias dificultades y la visibilización de potencialidades, favoreciendo un clima de confianza. Esto quiere decir que de este modo se construye un entorno colaborativo donde los profesores donde los errores, se interpretan como oportunidades de aprendizaje, y todo esto en conjunto enriquece la práctica educativa. Consideraciones finales. La supervisión educativa debe ser una función orientadora y transformadora, pero en la práctica muchas veces se aleja de este ideal. Las escuelas públicas enfrentan una profunda crisis debido a una gestión deficiente y a factores que afectan la calidad educativa. La supervisión educativa tiene que ser una función que acompaña, una función que en la práctica ayuda a fortalecer las dificultades y también orienta a quienes va a supervisar para que pueda tener un mejor rendimiento. Vemos que el texto nos lo dice, las escuelas que están en el sector público son las que se ven más afectadas porque no hay un acompañamiento. Y el acompañamiento, cuando se da, como se ha discutido anteriormente, es una persecución y no con el fin de ayudar. Es necesario que el supervisor educativo se actualice y adopte nuevos modelos de gestión centrados en el desarrollo del recurso humano. Con esto, pues, nos están invitando a que potenciemos las capacidades de cada uno de aquellas de las personas que vamos a supervisar con el fin de que mejoren y no con el hecho de traumarlos o ocasionarles un problema a la larga, que hasta pueden renunciar al trabajo porque se sienten perseguidos o sienten que el acompañamiento no es el adecuado. Tenemos que dejar las prácticas punitivas, se refiere a los castigos, olvidarnos de ellos, que porque le fue mal en la supervisión, usted tendrá mala nota y no podrá ascender. Como castigo, nunca va a tener la opción de ascender a un cargo mayor. Tenemos que ser personas preparadas, tenemos que motivarnos unos con otros para al final beneficiar a aquellos que están recibiendo la enseñanza. El cambio
comienza con el docente, pero el supervisor es quien debe garantizar que éste cuente con las herramientas, el apoyo y la formación necesaria para transformar la realidad educativa. Somos conscientes que quien es el guía dentro de un aula de clases es el maestro, pero es también quien necesita un acompañamiento que le ayude a darse cuenta de cuáles son las deficiencias que tiene y de esta forma poder enseñar mejor, poder dirigir mejor, poder construir un futuro diferente en aquellos jóvenes que están siendo formados y que están esperando enfrentarse al mundo con las capacidades que el entorno requiere.